4. Ese es el tema, es parte de lo que es el tema de este mes en nuestra iglesia. Efesios capítulo 6, verso 4. Vamos a quedarnos de pie y vamos a leer ese solo versículo todos juntos. Efesios 6, verso 4. Y hoy vamos a ver esa parte de Efesios que nuestro mensaje del día de hoy se titula Tu deber como padre, pero realmente debería titularse Cómo provocar la ira de vuestros hijos. Efesios capítulo 6, verso 4. ¿Están ahí? Amén. Efesios 6, verso 4. Vamos a leer todos juntos. 6, 4 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a iras a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Señor, guíanos y guárdanos. Ayúdanos a grabar tu palabra en nuestro corazón y a usarla como amonestación para nosotros mismos, para que podamos ir adelante, Señor, compartiéndola y enseñando a otros. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú has hecho en este cuerpo de esta iglesia, de la primera iglesia bautista de Vista Catalina. Bendice a cada miembro, Señor, a cada persona que está aquí en esta mañana, a cada persona que sacó un momento para visitarnos. Guárdale en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden estar sentados. Como dije, el tema del mes de noviembre siempre es la familia. El título que se buscó para este mes de noviembre es la familia nuclear. ¿Me escuchan bien? Sí. La familia nuclear. Pero vamos a ver Efesios capítulo 6 en el versículo 4 solamente. Y vamos a hacerlo de una forma que más que nuestro deber como padre, porque es lo que la Biblia nos exige, es como nosotros inconsciente o conscientemente provocamos la ira de vuestros hijos. ¿Cómo provocamos la ira de vuestros hijos? Y eso es lo que dice Efesios capítulo 6, verso 4. Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El título del mensaje del día de hoy es Tu deber como padre. Y en Efesios capítulo 6, verso 1 al 4, hay un texto ahí donde nos dice a los hijos lo que deben hacer, pero también hay una enseñanza para nosotros los padres de lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. El texto menciona que ese es uno de los mandamientos que tiene promesa. Esa promesa es aquí, en esta tierra, si muchachos, hijos, si obedecen a su padre y a su madre, su día sobre la tierra, dice el texto, serán largos. Vamos a poner esto en contexto. Primero, en Roma existía lo que se llamaba patria potestad. La patria potestad es una institución jurídica originada en la antigua Roma y adoptada por algunos países y por diversos alcances a nivel regular. ¿Qué le quiero decir con eso? Que esto le daba una titularidad a los progenitores sobre los hijos, especialmente sobre aquellos hijos no emancipados. El sistema fue creado en Roma, como mencioné antes, y era un derecho romano que establecía que los padres tenían sobre sus hijos todo tipo de derecho y todo tipo de poder, tanto así sobre sus esclavos como sobre sus esposas. La patria potestad fue un derecho que Roma otorgó a los padres, donde ellos eran lo único que podían tomar decisión en su casa con todo lo que tenía que ver en esa casa. Y los hijos formaban parte de eso. Es decir,
que en los días de Pablo en Roma existía algo legítimo y aprobado, y todo hombre que tenía un hijo o una hija tenía autoridad suprema sobre ese hijo. Es decir, que en los días de Pablo la vida de un niño tenía poco valor, comparándolo con todos los derechos que los niños tienen ahora. El padre romano podía, cuando un hijo le nacía, venderlo, tenía la autoridad para venderlo como esclavo, podía ponerle el trabajo que quisiera, podía disponer de esa ley a su antojo, porque el padre tenía la patria potestad. Un padre podía quitarle la vida a su hijo en ese tiempo, o podía abandonarlo al nacer. ¿Qué se hacía? Cuando un niño nacía, el padre iba a reconocerlo y lo ponían a sus pies. Si el padre aceptaba al niño, se lo llevaba al seno familiar y era como su hijo. Pero si el padre daba la espalda, el niño era rechazado y era abandonado en un lugar para que muriera allí. Normalmente los niños que eran abandonados por sus padres o que eran rechazados eran llevados a un sitio que se llamaba el foro. Era un lugar donde se ponían los niños y mucha gente que se condolía de ellos lo pasaba, lo recogía, y los que eran varones y fuertes eran vendidos luego como esclavos, y las hembras eran criadas para llevarla a un burdel a que pudieran prostituirse. Muchos de esos niños morían en esas situaciones, otros se salvaban y cumplían como esclavos o como prostitutas en ese tiempo. No había valor alguno para la vida de los niños en aquel tiempo, por lo que la patria potestad le otorgaba ese derecho a los padres, y un padre con un corazón endurecido podía hacer con su hijo lo que quisiera. Séneca, un famoso filósofo, mencionó una vez: Séneca nació en el año 4, contemporáneo con Jesucristo, y murió en el año 65, 61 años, en el reinado de Nerón. Y él mencionaba una vez en uno de sus escritos: degollamos un buey fiero, estrangulamos a un perro rabioso, acuchillamos a una vaca enferma, y a los niños que nacen débiles o deformes, simple y sencillamente los ahogamos. Muy fuerte. Él vivió eso en ese tiempo. Esa era la condición de los niños. Sabemos que en el tiempo de Cristo habló mucho sobre eso, y las Escrituras nos presentan a nosotros cierto balance en lo que hay en el pensamiento de Pablo, que va en contra de lo que se hacía en Roma en ese tiempo, y lo que Cristo nos enseñó a nosotros sobre los niños, sobre la familia y todo lo que tiene que ver con esto. Es realmente un extraordinario lo que nosotros podemos ver en el contraste de lo que era la vida allí y de lo que es la vida, de la manera como nos la presenta Pablo y de la manera como Cristo vino a defender esa patria potestad. Algo revolucionario, podríamos decir. La Biblia nos da un balance de una autoridad otorgada a un padre que de una manera cruel dispone de la vida de sus hijos, pero simple y sencillamente aquí en Efesios, Cristo, a través de Pablo, nos exhorta a nosotros cómo es la manera correcta de nosotros criar e instruir a nuestros hijos. Claro, hay que tener en cuenta que independientemente nosotros tenemos esa autoridad como padres. Nuestros hijos son nuestras posesiones para nosotros administrarlas, pero nunca bajo ningún concepto nosotros podemos abusar de esa autoridad. Mucho menos, aparte de abusar, podemos descuidar esa autoridad. Y no podemos irnos a ningún extremo. ¿Sabe por qué? Porque eso puede ser fatal para el desarrollo de nuestros hijos. El pasaje de Efesios capítulo 6 dice, el verso 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. Dice el verso 1. El verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El verso 3: para que te vaya bien y sea larga tu vida sobre la tierra. Y el verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a iras a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y hay muchos métodos en los que nosotros podemos provocar a iras a vuestros hijos. Vamos al otro nivel. Para poner esto en contexto, nosotros cuando nos reunimos en la casa, y es algo que yo pensaba y meditaba, podríamos decir, pero la sociedad está mal. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hicimos? No hicimos nada. ¿Sabe qué hicimos? Tener hijos. Porque somos pecadores. Y nuestros hijos son pecadores. No nacen buenos porque no son buenos. Porque la Biblia dice que nadie es bueno. Porque no hay justo ni aun uno. Porque nadie está constantemente buscando a Dios. ¿Qué hemos hecho malo? Tener hijos. Formamos una familia y ahora tenemos que criarlo y disciplinarlo en la amonestación del Señor. Para que nos vaya bien, porque eso es un mandato para nosotros los padres también. ¿Por qué la sociedad está así? Porque tuvimos hijos y hemos ido adelante creciendo una sociedad con hijos que no han sido amonestados, que no han sido debidamente instruidos, que no han sido pastoreados en su corazón por nosotros, por nuestro deber como padres, que hemos dejado que la educación de esos hijos se encargue del sistema, no nosotros en nuestras casas. No le hemos enseñado valor. Ahora, Pablo nos dice que la solución a esto es una regeneración del corazón. Es una regeneración y una nueva sumisión a Cristo. Pablo no menciona que debemos someternos a Cristo. Y el programa más grande para reunir todas estas cosas está ahí. Pablo nos dice en Colosenses que todo debe ser reunido en Cristo. Efesios 6 es una de las cartas de Pablo, está prácticamente dividida en 2 capítulos. Pablo escribió Efesios 6 alrededor del año 60-62 antes de Cristo. Los destinatarios de esta carta fueron la iglesia de Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia Menor, actual Turquía moderna. Pablo, luego de que fue compartida esta carta en la iglesia de Éfeso, fue compartida en todas las iglesias que estaban a su alrededor, porque no era exclusivamente para Éfeso. Y esta carta no se escribió por ninguna herejía o por ningún motivo de algo en particular que hubiera en la iglesia. Era algo que Pablo quería comunicar a toda Asia que conocía de Cristo. Es por eso que esta carta se envió de una manera particular y especial con Tiquito, cuando había pasado Pablo más de 3 años en Éfeso y donde él tuvo un contacto con él. Por esa razón, Pablo menciona aquí esa parte esencial, donde los primeros 3 capítulos son completamente teológicos, enfatizando la doctrina del Nuevo Testamento. Y los siguientes 3 capítulos de Éfeso son prácticamente de lo que tiene que ver con lo familiar, con cultura, con amonestación, con cuidado, con obediencia, con ese precepto y ese enfoque de la conducta que deben llevar los que son cristianos. Por eso Éfeso está prácticamente con esos 2 contrastes. El apóstol Pablo dirige esta exhortación bajo ese concepto. ¿Cómo? Aprende de Cristo y luego aprende a conducirte. Y aquí en el verso 6 va a determinar la carta diciéndonos a nosotros, chicos, padres, la manera correcta para el buen manejo y marcha de la sociedad. Es por eso que nosotros tenemos, entiendo, como idea central de este pasaje, los primeros 4 versículos de Efesios, que si nosotros queremos crear hijos buenos, nunca debemos apartarnos del manual divino, la palabra de Dios.
dice Proverbio que la sabiduría es el temor a Jehová? Yo entiendo que por ahí viene todo. Hay 4 factores fundamentales para nosotros crear hijos y 4 factores fundamentales que según Harvard son los que evitan la delincuencia juvenil y previenen la delincuencia juvenil. Según Harvard, estos 4 factores que están aquí son los que evitan el 90% de los males sociales que tiene la sociedad hoy en día. Y eso que está ahí, está en la Biblia, está en nuestra Biblia. Es decir, que nosotros no necesitamos ir a una universidad o que una universidad nos diga que eso es lo que hay que hacer cuando tenemos nuestra Biblia y nos dice lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Según Harvard, estos 4 manuales son los que evitan el 90% de los males sociales que hay hoy en día. Número 1, la disciplina del padre a los hijos. Hermano, cuando usted es una madre soltera y usted cría a sus hijos y no hay una figura paterna, esto es un mal social que hace daño permanente a la educación y a la instrucción de su hijo. Número 1, la disciplina del padre. Número 2, la supervisión de la madre. Cuando dice la disciplina del padre, se refiere a que debe haber una constancia, una constante corrección, un cuidado y un pastoreo del corazón para que eso tenga efecto. Cuando se refiere a la disciplina de la madre, cuando ahí en el punto número 2 dice la supervisión de la madre, se refiere a dónde están tus hijos, qué tú haces en el hogar, dónde tú lo mueves, qué visitan, cuando te salen, dónde están, te piden permiso, con quién se juntan, qué hacen, sus relaciones, su vida, te comentan, hay confianza. Eso es importante, la supervisión de la madre. Punto número 3, el cariño de ambos. Y cuando aquí dice el cariño de ambos, es que un niño debe crecer en lo que debe ser una familia nuclear, padre, madre. Un hogar que esté lleno de amor. Hay carencia, hay necesidades, el niño debe saberlo. Sí, es importante, pero debe haber, lo poco que haya, debe ser visto con amor, agradecimiento, con actitud, con humildad, cero egocentrismo, cero envidia. Punto número 3, el cariño de ambos. ¿Cómo es el desarrollo del hogar en donde ese niño va a crecer? Eso es importante. Y punto número 4, la cuestión familiar. Dice Cuerión, la cuestión familiar. ¿Cómo es la familia? Y cuando dice la cuestión familiar, se refiere completamente al tiempo. Padre, madre, pasen tiempo con sus hijos. A eso que se refiere. El tiempo que tú le dedicas a tus hijos. Porque todos nosotros sabemos que los padres y la madre trabajan, que nuestros hijos van a la escuela, que nuestros hijos hacen actividades extracurriculares, deporte, idioma, cualquier otra cosa. ¿Qué tiempo estamos invirtiendo en nuestros hijos? ¿Qué tiempo le estamos dedicando? ¿Qué hacemos? Puedo poner esto como anécdota. Tengo muchos amigos porque jugando softball conseguí muchos amigos. Y muchos de esos amigos me ven en la calle ahora y me dicen que mi esposa me retiró. Y es un tanto cierto. Es como un chiste. ¿Saben por qué? Porque antes de nacer Samuel, yo jugaba mucho, iba mucho, invertía mucho tiempo en eso. Y desde que antes de nacer Samuel, yo no he ido por ahí, no he vuelto. He regalado muchos de los útiles que tenía. Porque yo decidí que yo quería acompañar eso. Samuel es varón, es un tanto diferente a Adrien y Abigail, todos los hijos son diferentes. Y eso a mí me ha valido, me ha ayudado y me ha gustado. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente, cuando nosotros hablamos a nuestros hijos, en estos 2 mandamientos que hay aquí, hijos, obedecer es una cosa, honrar es otra. Obedecer significa hacer lo que se te ordena
Y honrar significa realmente respetar y amar. O sea, tú tienes dos cosas que hacer. Tú debes obedecer a tu padre y a tu madre porque son la autoridad puesta por Dios para que tú hagas lo correcto. Y tú debes honrarlo. Tú debes obedecer hasta los 18 años. Bueno, eso no es el término de discusión. Ahora sí te digo, tú debes honrarlo mientras tenga vida. Claro, yo entiendo que tú debes obedecer hasta cierto, obedecer siempre, pero la obediencia cambia cuando en un punto de la vida tú estás cambiando y dejas a tu padre y a tu madre y te une a una mujer y dice y serán una sola carne. Cuando tu hija, Gisela Denise, pase el matrimonio, ella te va a honrar toda la vida, pero sus prioridades van a cambiar. Entonces lo que estamos diciendo es que los hijos siempre deben obedecer y honrar a sus padres. Y sus días serán largos. Vamos a la siguiente. Dice aquí, en el término de obediencia y en el término de nosotros como padres criando hijos. Proverbio capítulo 10, verso 1. Y el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbio capítulo 15, verso 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Dice Proverbio 17, 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura de quien le dio a luz. Y ustedes saben el dolor que pasa a una mujer cuando está pariendo un muchacho, para que le salga mal, para que le dé dolores de cabeza, para que le dé sinsabores, para que se desvíe, para que ella se despele, para que coja lucha, para que vaya a la puerta de una cárcel a verlo. Dice Proverbios 19:13, dolor es para el padre el hijo necio, y amargura y gotera continua de contienda a su mujer. Yo te pregunto, padre, ¿qué tú quieres tener en tu casa? ¿Un hijo necio o un hijo sabio? ¿Cómo tú quieres que sean tus hijos? ¿Necio o sabio? ¿Qué tú estás haciendo para que ellos sean como tú quieres que sean? Y si tu respuesta es que sean sabios, yo supongo que tú debes entender que hay cosas que tienes que hacer para que salgan así. Y todo está aquí en este pequeño manual. Dice Proverbios capítulo 29, verso 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Dice Proverbios 29, 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrígelo. Entonces dice que la corrección le dará sabiduría. Tu deber es corregirlo, no para que sean sabios. Los hijos no nacen sabios. Tu deber es corregirlo, instruirlo en sabiduría, enseñarle la sabiduría. Los niños no nacen sabios. Nosotros cometemos muchos errores y entre uno de ellos está los hijos de fulano. Usted no es fulano. Esos son los hijos de fulano. Usted no sabe lo que ha hecho fulano. No cometamos ese error. No cometamos ese error. La crianza de otros padres no es la suya. La crianza de otras familias no es la nuestra. Los hijos de fulano son los de fulano, no son sus hijos.
Si tú no te ocupas en aplacar la necedad del corazón de tu hijo, corrigiéndolo, esa necedad va a convertir a tu hijo pequeño necio en un adulto necio. Y eso te va a traer tristeza. Lamentablemente es así. Tienes que aplacar la necedad del corazón de tu hijo con disciplina y amonestación, como dice el Señor, para que ese pequeño hijo no se convierta en un adulto necio. Si tú no haces eso, si tú no pastoreas el corazón de tu hijo, lamentablemente tu vida será desgraciada y vivirá en una necedad constante. Padre, corrijamos a nuestros hijos con amor, con paciencia y con firmeza. Ese es nuestro deber. El título del mensaje está contestado aquí. Terminamos. Corrijamos a nuestros hijos con amor, con firmeza, con paciencia. Ese es nuestro deber. Ahora, si caemos en un extremo, si no somos constantes y si dejamos de hacer nuestro trabajo, va a pasar lo que no debería pasar. Y aún así pasa, que es que vamos a provocar a iras a vuestros hijos. Y hay un sinnúmero de maneras de nosotros provocar a iras a vuestros hijos. Hay muchas maneras. Negativamente, nosotros los padres provocamos a iras a vuestros hijos. Y la única manera de resolver eso de una manera positiva es disciplinando. No hay otra forma. Dice Efesios capítulo 6, verso 2. Hijos, eso es para ustedes. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lo dice Pablo por revelación del Espíritu Santo como un mandato de Cristo. No dice aquí, yo Pablo digo, no. Cristo dice por revelación del Espíritu Santo, hijos, Anabel, David, Hansel, Jefferson, honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa sobre la tierra. Esa promesa va a ser cumplida aquí, no es allá en el cielo, es aquí en la tierra que está. Serán largos tus días. Dice el verso 3, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Sobre esto aquí, donde estamos. Dice el verso 4, y vosotros padres. Cuando en el verso 1 nos dice a nosotros, vamos al siguiente. Cuando en el verso 1 nos dice a nosotros, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice aquí que realmente nosotros, la palabra padre aquí significa progenitor. O sea, en el verso 4 dice, y vosotros padres. En el verso 1 dice, obedecer a vuestro padre porque eso es justo. En el verso 1 está hablando, honra a tu progenitor. En el verso 2, honra a tu progenitor. Ahora, en el verso 4, la palabra que está usando Pablo aquí es diferente a la del verso 1. Aquí está usando una palabra que significa patres, quiere decir padres. No es la misma padre progenitor del verso 1 a la del verso 4. La del verso 4 significa padres hombres. Progenitores en el principio son ambos. Tú debes honrarlos a ambos. Pero aquí los padres son los que no deben provocar a iras a vuestros hijos. Principalmente yo entiendo que tú te has puesto aquí por nosotros los varones porque somos más dados a eso. Aquí está hablando de padres, hombres, varones, en el verso 4. Los padres necesitan más este término de amonestación
más que la madre. ¿Por qué será que Pablo dice esto? Porque los padres son más llamados a ira que la madre. La madre siempre está en el lado flaco, en el lado del amor, en el lado de la corrección, en el lado de protección. El padre no. Y él dice aquí, provocar a iras, que significa, ¿sabe qué? Irritar, hacer enojar, enfurecer. Nosotros irritamos a nuestros hijos. Nosotros los hacemos enfurecer. Nosotros los dañamos. Muchos de nuestros hijos, cuando nosotros los corregimos, lloran. Muchos de nuestros hijos, cuando nosotros los corregimos, se enojan. Muchos de nuestros hijos, cuando nosotros los corregimos, no dicen nada. Se enojan y se lo guardan. Y eso es peligroso. Estamos provocando a iras a vuestros hijos. Y si no pastoreamos ese corazón de una manera humilde, amable y con tacto, vamos a crear un adolescente y posiblemente un adulto que se críe con necedad. Porque la amonestación y la corrección no se hizo de la manera correcta. Ahora, Colosenses capítulo 3, verso 21, dice ahí: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nosotros los padres a veces amonestamos a nuestros hijos, lo provocamos a ira, lo corregimos. Muchas veces nosotros hacemos eso desde una perspectiva equivocada. ¿Saben por qué? Número uno, puede ser que sea por ignorancia. Y número dos, puede ser, que es la más fundamental, por nuestros propios pecados, por nuestra propia humanidad pecaminosa, porque estamos nosotros mismos airados, porque estamos nosotros mismos molestos. Antes de demandar algo de nuestros hijos, debemos pensar bien lo que estamos demandando de ellos. Y si dejamos de corregirlo, entonces es probable que nosotros le demos chance a que su voluntad sea rebelde. Tenemos ejemplos bíblicos, muchos, de padres que no amonestaron a sus hijos, de padres que no pastorearon el corazón de sus hijos, de padres que fueron descuidados con sus hijos. David con Absalón, un desastre. Elí con los dos hijos de Elí que murieron. Isaac consintió a Jacob, a Esaú, y Rebeca consentía a Jacob. Tanto así que Rebeca hizo una trama para que Jacob se saliera con la suya. Pero eso a Jacob le devolvió el favor. ¿Y qué pasó? Que Jacob, cuando tuvo un hijo que fue su favorito, indignó tanto a sus hermanos eso, que intentaron matarle. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos. Y provocó a ira a sus hermanos. No haga de uno de tus hijos tu favorito. Eso es para mí, es para ti, es para cualquiera. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos provocar a iras a nuestros hijos, y aquí hay algunas de ellas. Primero, padres, los hijos no se corrigen cuando estamos airados. Eso da chance a que seamos pecaminosos, tanto ellos como nosotros. Los hijos no se corrigen airados. Si corrige a tu hijo airado, va a provocar su ira. Y el hijo que se aira peca gravemente contra su padre y contra Dios.
¿Sabe por qué? Porque Dios te manda, hijo, a que honre a tu padre y a tu madre. Pero se aira contra Dios, y quien acarrea parte de la culpa somos nosotros por corregirlo de la manera incorrecta. Padre, los hijos no se humillan. No es sabio muchas veces corregir a nuestros hijos en la escuela, frente a sus compañeros, en el público, hablarle de una manera incorrecta. Nuestros hijos no se humillan. Padre, tenemos que ser persistentes y consistentes en nuestra disciplina. No digas una cosa y haga otra. Eso va a provocar la ira de tu hijo. Cuando dices una cosa y haces otra, eso provoca ira a tu hijo. La mayoría de nosotros culpamos y no alabamos. Cometemos ese error. Siempre le venimos sacando todos los trapitos al sol. Siempre le decimos todo lo malo que hacen. Nunca merecen nada. Nunca merecen tal cosa. Y cuando hacen algo bien, nos quedamos callados. Los padres somos expertos culpando y no alabando. Eso provoca a ira a nuestros hijos. La disciplina debe ser consistente, no debe ser inconsistente. Si tú eres inconsistente en tu disciplina, va a provocar la ira de vuestros hijos. Porque si tú hoy le das por una cosa o lo corriges por una cosa y mañana hace lo mismo y tú no vuelves y lo corriges, ya el niño lo toma como que no es nada. Debe ser consistente con la disciplina. Padres, si no va a cumplir, por favor, no prometan. Hacemos eso. Nunca muestre favoritismo con tus hijos. Eso provoca ira, y más cuando tenemos más de un hijo. Y esa parte es esencial. Pida perdón cuando sea necesario. Que tiene 4 años, que tiene 6, que tiene 8, que tiene 10. Nosotros somos la autoridad. Estamos para administrarlo, porque los hijos son de Dios, nos lo dio a nosotros para que lo administremos. A veces tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Nosotros nos equivocamos mucho. Y a veces por ellos ser del tamaño que tienen o de la edad que tienen, obviamos esa parte. No lo obviamos. Pida perdón cuando sea necesario. Nosotros debemos criarlo, dice el texto. Efesios capítulo 6, verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a iras a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina. Y el verbo traducido aquí para criarlo es como sustente. Usted debe sustentar a sus hijos con amor y con ánimo, en una manera de que usted no provoque esa parte pecaminosa de él. No provoque su ira. En ninguna parte de la Biblia se le asigna la educación de nuestros hijos a ningún nivel secular. La educación de los hijos está en nuestra casa. Es por eso que nosotros, sin importar cuánto pueda ayudar a la escuela, sin importar cuánto pueda ayudar a la terapia, sin importar que fulano sea psicólogo, nuestros hijos deben portarse bien desde nuestra casa. Hermano, y no me diga a mí que cuando un hijo suyo se porta mal fuera, en la casa no es así. Él no es así allá, él es así. Lo que él necesita es corrección y que usted pastoree su corazón.
Dios espera que nosotros como padres le demos toda la educación que ellos necesitan. Porque todo lo que nuestros hijos necesitan está aquí. Vuelvo y lo repito. No tiene Harvard que decírmelo. No tiene un psicólogo que decírmelo. No tiene la escuela que corregir a mi hijo por mí. Dice Proverbios capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermano, yo no entiendo por qué, pero si usted no corrige a su hijo, usted no lo quiere. Usted lo aborrece, dice ahí. Dice, óigalo claro. El que detiene el castigo de su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No, yo no le pego porque lo amo. No, usted no lo ama, usted se ama a usted mismo. Usted tiene problemas. Usted no se siente cómodo corrigiéndolo. Tú no lo estás amando. Lamentablemente, el que no corrige a su hijo, lo aborrece, dice la Biblia. La única forma de nosotros evitar la necedad de nuestros hijos es corrigiéndolo, es amonestándolo y es criándolo con disciplina. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. No creo que se pueda agregar más de ahí. Nosotros vivimos en la época de la tecnología, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Nosotros vivimos en un punto donde los niños tienen acceso a todo. Nosotros vivimos en la época más permisiva de la bolita del mundo. Un niño que sale en una cámara diciendo, mi padre tiene que hacer conmigo lo que yo quiera porque yo no le pedí a él que me trajera al mundo. Y así sucesivamente. Y en esta época donde somos más permisivos, donde somos más descuidados, donde no corregimos a nuestros hijos, lamentablemente en esta época es donde los niños son más inconformes, más airados y más descontentos. Donde los niños todos los días hacen más como ellos quieren, más en contra de Dios. ¿Y de qué nos sirve esa libertad? ¿De qué nos ha servido esa libertad a nosotros? Dios sabe más que todos los expertos, más que todo TikTok, más que todo Instagram, más que todo el mundo que dé terapia. La palabra de Dios dice que los niños se corrigen y punto. Hay que corregirlo de la manera que sea correcta. Padre, díganle continuamente a sus hijos que ustedes los aman. Eso es bien. Jueguen continuamente con ellos. Interésense por su cosa. Muéstrenle amor y aprecio incondicionalmente. Nunca cometa el error de castigar a su hijo porque es torpe. No. No cometas el error de castigar a tu hijo porque es torpe. No. Castiga a tu hijo porque sea rebelde, no torpe. Todos los niños son torpes en algún punto. Se sentó, se botó el vaso de leche en la mesa, le diste una pela, lo corregiste, le hablaste mal. ¿Es lo correcto? No. Es una torpeza que le pasa a cualquiera. Hiciste un juicio en esa mesa. Provocaste la ira de tus hijos bajo un concepto equivocado. Eso no es una necedad, es una torpeza. No castiga a tu hijo por ser torpe, castígalo por ser rebelde. Son dos cosas diferentes. A veces nosotros queremos que nuestros hijos vivan nuestras vidas. A veces nosotros queremos que nuestros hijos sean como nosotros. A veces queremos que nuestros hijos sean como los hijos de fulano. Ellos tienen su propia vida. Ellos son ellos. Ellos tienen que hacer su vida. Nuestra meta es criarlos para que sean sabios y piadosos.
para que lleguen, no para que lleguen a ser nuestros clones, no para que sea nuestro departamento de publicidad, que cuando sale a la calle y hace ciertas cosas, o otra familia lo ve y le dice, esos son los hijos de fulano. No es para eso que están nuestros hijos, que están ahí para que nosotros los criemos, para que sean sabios y piadosos. Y con esto concluyo. No quiera que sus hijos consigan lo que usted no consiguió. No haga eso. Nosotros le provocamos la ira a nuestros hijos. Fulano, olvídese de eso. Nuestros hijos son nuestros hijos, pero tienen su propia vida. Criarlo en disciplina y amonestación adecuadamente. Hay permisos que no se pueden dar, hijos. A todos los lugares no se pueden ir. Hay permisos que no se pueden dar. Como padre, nosotros debemos evaluar la vida de nuestros hijos de una manera juiciosa para que podamos instruirlos. Nunca tenemos excusa para obedecer. No es necesario. Recuerde, si lo que tu padre te pide hacer, Junior, vamos a la siguiente. Si lo que tu padre te pide hacer, ellos están equivocados, te lo voy a decir claro. Si lo que tu padre te pide, él está equivocado, hazlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le exige a él y Dios está detrás de esa equivocación. Que no sea pecaminoso lo que se le pide. Alguien se va a molestar cuando nosotros, nuestros padres, hagamos nuestra corrección. ¿Y sabe quién se va a molestar? Nuestros hijos. Recuerda que si lo que tu padre te pide, ellos están equivocados, Dios está detrás de esa equivocación, porque tu padre es una autoridad puesta por Dios. Y por último, no viene muy al caso este texto, porque está hablando en otro contexto. Eso es la carta de tercera de Juan, que Juan le está escribiendo a su amado Gallo, un siervo que él instruyó en la disciplina y la amonestación del Señor, con el cual él tiene mucha gracia, y él le comenta a ellos. Juan es uno de los apóstoles que usa más la palabra hijitos y la palabra amor. Bajo este contexto, Juan está hablando a los hijos y a los siervos de la iglesia y a la familia de la familia de Gallo. Él está diciendo, qué bueno, o no hay nada más que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Y Padre, yo cierro con esto y te digo, sería bueno llegar a viejo y decir, nada me causa más alegría y ver que mis hijos andan en la verdad. Pongámoslo en otro contexto. Nada me causa más alegría y ver que mis hijos no son malos. Nada me causa más alegría y ver que mis hijos son buenos. Nada nos puede causar más alegría que llegar a nuestra adultez y ver a nuestros hijos adolescentes, verlos hechos hombres, mujeres, padre, madre, con una familia, y decir que nuestros hijos no son necios, simple y sencillamente porque los disciplinamos a tiempo. No debe haber nada más alegre que eso. Hijos, obedezcamos a nuestros padres. Padre, no provoquemos la ira de nuestros hijos haciendo tal o cual cosa. Pidamos perdón cuando sea necesario, pero nunca dejemos de pastorearle el corazón. Amonestemos, estorbémosles, no seamos como Jacob, Elí y David. Seamos nosotros que vivan su vida, pero bajo nuestra disciplina. Dios te bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre glorioso, misericordioso, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad y por todo lo que tú has dado para nosotros. Cuídalo, protégelo, ayúdanos a instruir a nuestros hijos y a nosotros mismos ser instruidos por tu palabra en misericordia, para que podamos poner en práctica. Gracias te damos, Señor.